Lunes 16 de agosto del año 2021. Nos acompaña en esta mañana en un nuevo programa de enfoque, nada más y nada menos que el decano de la Universidad Nueva San Salvador, Luis Samayoa, con quien estaremos hablando temas específicamente de coyuntura. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, decano? Muchas gracias nuevamente por permitirme estar acá compartiendo este espacio, la audiencia que nos sintoniza y bueno, a tratar temas de interés social y tratar de dar un aporte en cada uno de los tópicos que vayamos desarrollando el día de hoy. Precisamente, yo sabía que lo íbamos a tener nuevamente por acá, creo que se lo había dicho en la última. Sí, no, yo siempre contento de poder participar y compartir con ustedes y también con la audiencia. Claro que sí, estamos para servirles. Excelente, decano. Y vamos con la primera pregunta, que es precisamente sobre temas de coyuntura y algo que se ha dado recientemente, como lo es el aumento al salario mínimo. Pero respecto al aumento del salario mínimo, lo primero que al menos en esta ocasión queremos saber es cómo en los primeros días lo está percibiendo la población. Mira, la población, obviamente hay un incremento de un 20% en todos los, en el salario mínimo en los diversos sectores, ¿no? Entonces, claro, hay que ver varias situaciones acá. Por un lado, hay que reconocer que era necesario que se incrementara el salario mínimo, ¿sí? Pero también esto debe de invitar a la población a hacer un análisis ya personal de sus finanzas, porque el hecho de que a mí me incrementen el salario mínimo también pues, se presta para que usted analice y vea si los productos, por ejemplo, de consumo diario se incrementan o no, ¿sí? Entonces, claro, ahí también es donde juega mucho lo que yo en su momento denominaba, porque yo escribo también columnas de opinión, educación y cultura financiera, partiendo de lo básico, ¿no? Porque es cierto, tengo un incremento de un 20%, muy bien, pero veamos, se ha incrementado, por ejemplo, los recibos de suministro, se ha incrementado los productos de la canasta básica alimenticia, los productos de una canasta básica ampliada, que cuando hablo canasta básica ampliada me refiero a otros productos de insumo, de higiene personal, por ejemplo, que sí o sí el salvadoreño utiliza diariamente, transporte, ¿sí? Etcétera. Entonces, todo eso debe de ir encaminado a que la población también sea cautelosa y que no únicamente, digámoslo así, diga, bueno, se incrementó el salario mínimo, maravilloso, voy a tener más ingresos, pero está bien, sí, vamos a tener más ingresos, pero habrá que ver cómo vamos gestionando nuestras finanzas. Me parece que eso es importante, ¿no? Siempre ser cauteloso y ser diligente en ese sentido. Estamos hablando que en este aumento del 20% del salario mínimo era necesario primero advertir a la población que si bien es un aumento, pero no es para ponerse a gastar como tal. Claro, es que el hecho de que hay un incremento de salario mínimo, y eso es importante decirlo siempre bajo el enfoque académico, no significa de que yo voy a malgastar ese incremento salarial que yo voy a obtener, ¿verdad? Mensualmente o quincenalmente, dependiendo cómo se me paguen mis servicios prestados, sino que significa, hey, mira, se incrementan los productos, bueno, si se incrementan los productos habrá que ver que si en efecto ese 20% es suficiente o no, ¿sí? Tomando en cuenta, como repito, otros indicadores. Pero, en resumen, sí es un avance importante. Más allá de esas consideraciones que yo he reiterado, me parece que es importante y hay que aplaudir que se haya incrementado un 20% lo que es el salario mínimo en todos los sectores comerciales. Ahora bien, ¿cómo está la percepción en cuanto al incremento de los precios de los productos? ¿Han habido algunas denuncias hacia la Defensoría del Consumidor por el aumento? Mira, siempre se va a incrementar, ese tema es siempre bastante dinámico ante la Defensoría, ¿no? Ahora con el salario mínimo se presta para que comercios incrementen los productos, ¿no? Los bienes y los servicios, ¿sí? Entonces es ahí donde también la Defensoría juega un rol importante para que no se abuse del incremento de los productos, ¿no? Para evitar ese declive, ¿no? Económico de la población, ahora que se ha incrementado un 20% el salario mínimo, que ese es uno de los miedos también en cierta forma, porque la población dice, bueno, me incrementan un 20%, pero habrá que ver si
hay un incremento de los productos, de los servicios, ¿no? Entonces, sí, la Defensoría siempre ha sido una entidad gubernamental muy activa, muy técnica, que siempre busca salvaguardar el interés del consumidor, pero acá también es importante también no dejar a un lado digámoslo así, el rol que desempeña el proveedor, porque son dos figuras las que juegan ahí en esa dinámica comercial, digámoslo así. Entonces también ahí es el rol que debe jugar la Defensoría para poder mediar entre el proveedor y el consumidor es trascendental sin lugar a duda. Y ahorita con el salario mínimo incrementado al 20%, no es la excepción. Decano, entonces estamos hablando que al menos la Defensoría del Consumidor evidentemente se ha enfocado en los trabajos formales, ¿no? Trabajos formales, pero también, bueno, según lo que se manifestaba por parte de los titulares de la Defensoría, que también el sector informal debe de ser, observado, ¿no? Digámoslo, tener un control supervisado y también buscar que se regularice la situación. Recordemos que nosotros acá tenemos cerca del 60%, ¿no?, del sector comercio es informal, pues es un porcentaje bastante alto, ¿no? Entonces, claro, ahí pues habrá que ver cómo van a implementar mecanismos de acción para controlar que se cumplan, por ejemplo, estos mandatos de ley, como es el incremento del salario mínimo que entró en vigencia a partir del 1 de agosto del corriente año, y el alza de productos, de prestaciones de servicios, y así sucesivamente, ¿no? Habrá que ver cómo se va controlando, a ver qué mecanismos de acción se van a implementar y ver cómo también se va tratando el tema del sector informal. Ahora, ¿qué pasa si yo de repente voy al mercado, estamos hablando del sector informal, y me encuentro con una alza de precios que para mí no es usual? ¿Puedo siempre llamar a la Defensoría? Mira, ahí la Defensoría tiene diversos canales para interponer una denuncia, es decir, el usuario, ¿no? El consumidor, tiene canales vía electrónica, vía telefónica, donde puede hacer como tú dices, la denuncia, y ya la Defensoría tomar cartas en el asunto, ¿no? Ahora, que en la práctica se haga frecuentemente, pues, digamos, si tú vas al mercado, quizás no es tan usual que lo haga, ¿no?, el consumidor. Ya es cuando es un nivel más amplio, cuando ya son cuantías mayores, posiblemente el consumidor tome carta en el asunto, o incluso a veces el mismo consumidor, el mismo usuario, ¿no?, desconoce a veces de que existe un ente contralor como la Defensoría del Consumidor, que busca proteger el que haya un abuso, por ejemplo, del incremento o alza de bienes y servicios de manera, digamos, descontrolada, de manera no regularizada, de manera inapropiada por parte del sector comercial, ¿no?, del proveedor. Ahora, decano, considero también pertinente que hay que deshacernos de algunos sesgos, porque de repente podemos ir también al mercado o al supermercado y decir, bueno, lo que pasa es que estos precios han subido porque evidentemente hay un incremento al salario mínimo y por eso no ha subido. Pero primero hay que descartar dos cosas. Lo primero es que el gobierno pues precisamente dio el año para subsidiar a las empresas, número uno. Y número dos, hay otros factores, por ejemplo, usted no me dejará mentir, que de repente hay escasez de los productos, pero eso tiene que ver con cuestiones meramente climáticas que hacen incrementar el precio de los productos, y no meramente es por el aumento del salario mínimo, ¿no? Uh-huh. Sí, mira, ahí hay dos cuestiones. Primero, con la subvención que el gobierno va a otorgar, o que tendría que estar otorgando a las empresas para poder, digámoslo así, sobrellevar el tema del incremento del salario mínimo, habría que ver cuáles son los requisitos que establecen o que deben de cumplirse para poder optar a esa ayuda económica. Uno de ellos, por ejemplo, es que esté regularizada y que no esté dentro del sector informal. Si tú estás en un sector informal, pues no vas a poder optar por esa ayuda económica de golpe. Tendrías que regularizar tu situación como comerciante, ¿no? Entonces, todo eso también habría que evaluarlo, porque, repito, sector informal es bastante grande el porcentaje que existe a nivel nacional del sector informal. Entonces, por ahí por un lado, podría darse la pauta para que se busque disminuir el porcentaje de sector informal que existe en el país, pero también, por otro lado, pues habrá que ver qué es lo que sucede si este grupo del sector informal
decide o toma la iniciativa y tiene voluntad de querer regularizar su situación para poder formalmente desarrollar su actividad económica, ¿no? Yo lo veo bajo esa perspectiva, el tema de la ayuda económica que debe dar el gobierno, ¿no? Habrá que ver los requisitos también que piden para poder optar a esa ayuda económica. Creo que ahí está la clave también. Parte de la preocupación de la gente también y también de algunas empresas es qué es lo que puede pasar al final del primer año de subvención, como se menciona, que dará el gobierno. Bueno, al final del primer año van a subir los productos, se especula demasiado. ¿Qué es lo que opinan? Mira, la especulación es grande, ¿no? Porque recientemente acaba de entrar en vigencia el incremento del salario mínimo el 1 de agosto. Habrá que ver cómo se va la recepción que va a tener la población, el asalariado, el comerciante que paga sueldos, y partiendo de ahí vamos a ver cuáles van a ser los resultados, el impacto que va a generar este incremento salarial y ver, bueno, de cierta forma en la parte del comerciante, ¿no? De quien paga ese salario, qué tanto le puede afectar en sus finanzas y que lo pueda llevar a incrementar los productos. Entonces, es un tema bien complejo porque son varias situaciones que se presentan ante un incremento del salario mínimo que, repito, hay que reconocer que ha sido bueno, pero también hay otros indicadores que deben de revisarse para ver la factibilidad a lo largo del tiempo, ¿no? Para que pueda también el comerciante poder continuar desarrollando su actividad y obviamente pagando los salarios. Entonces yo creo que ahí habría que ver, digamos, el costo de la elaboración de un bien. Si tú vendes un producto, ver cuánto te cuesta el producto, qué es lo que va inmerso dentro de un producto, mano de obra, materia prima, transporte, todo eso, ¿no? Entonces esto también son indicadores que deben de tomarse en cuenta para poder ver también la situación del empresario, que es quien paga los salarios. O sea, yo creo que ahí debe de haber un seguimiento por parte del gobierno tanto a los asalariados como al empleador. Eso es necesario, sí o sí. Si bien el aumento del salario mínimo se ha mencionado que es bueno en su 20%, pero hay quienes mencionan, bueno, al menos un poco más, ¿por qué no incrementarlo al 30%? Digamos, el Estado estaba en la capacidad de incrementar un poco más. Mira, lo que pasa es de que para poder incrementar el salario mínimo también es importante, y esto aplica para todo tipo de reformas, porque acá ha habido una reforma a lo que es la ley de salario, ¿no? Entonces, y esto en todos los cuerpos de ley, todos los instrumentos legales, cuando hay una reforma, cuando se crea una normativa y entra en vigencia, antes de que se siga ese proceso, siempre debe de haber un estudio exhaustivo del impacto que va o que podría generar a futuro, ¿no? Ese cuerpo normativo cuando entre en vigencia, cuando ya se ponga en marcha, cuando se ejecuta en la práctica, ¿no? Porque una cosa es cuando yo lo tengo diseñado en papel, en físico o en digital, pero lo otro distinto es cuando ya va a la práctica, el impacto que va a generar, los pros y contras, el estudio socioeconómico, la investigación científica, y aquí es donde viene a resaltar el apoyo que debe de buscar primero pues el gobierno, ¿no? El sector público en general y también el sector privado con las universidades y con todas las instituciones de educación superior, tanques de pensamiento, trabajo articulado, siempre lo he mencionado, trabajo articulado para tratar la manera de implementar o de, digamos, poner en marcha instrumentos de este tipo y bueno, y darle el seguimiento correspondiente, ¿no? Que vaya debidamente sustentado, que no puede ser así que se me ocurrió aumentar de golpe el salario mínimo sin tener una base, ¿no? Un estudio previo. Excelente, decano. Y vamos a continuar hablando de este tema, no sin antes informarles que vamos a nuestra primera pausa comercial, así que no nos cambie porque ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos.
Continuamos en su programa Enfoque, donde estamos conversando con el decano de la Universidad Nueva San Salvador, Luis Amayoa, donde estamos hablando temas de coyuntura. Y precisamente nosotros estábamos hablando sobre el aumento del salario mínimo. Y la verdad, para ir cerrando al menos este primer tema, me encantaría saber, ya que también secuencialmente se incrementa el precio de la canasta básica también, ¿cuál podría ser como el incremento justo al salario mínimo tomando las condiciones de la canasta básica? Mira, qué buena pregunta, y te voy a decir por qué. Porque cuando nosotros hacemos ese análisis financiero, digámoslo así, del precio que tiene la canasta básica de alimentos, con respecto al salario mínimo, ahora incrementó a un 20% en todos los sectores, tú puedes decir, bueno, la canasta básica ronda por los $200 con 13 centavos aproximadamente, según el último dato que pude verificar del mes de junio en la página web de la Digestic del Ministerio de Economía. Ok, de acuerdo, pero uno dice, bueno, ¿será que con una canasta básica alimenticia, cuyos parámetros parten, ojo, siempre apoyándome de la Digestic, ¿no?, de los datos, ese precio es para 4 personas, una familia de 4 personas, que incluye 14 productos, ojo, 14 productos, esa canasta básica de alimentos? ¿Será que con eso el salvadoreño puede subsistir mensualmente? Esa es la pregunta. Claro, obviamente la persona, ¿no?, eso en general, únicamente el salvadoreño, no requiere únicamente de alimentos, requiere de otro tipo de insumos, otro tipo de productos de necesidad básica, como de higiene. Hay un estudio muy interesante que hace el CDC, el Centro para la Defensoría del Consumidor, ¿verdad?, donde ellos hacen un análisis de los precios de las canastas básicas con los otros países de Centroamérica y el número de productos que tiene esa canasta básica de alimentos. Nosotros únicamente estamos por encima de Nicaragua. Tenemos la canasta básica, bueno, acá voy a tomar la urbana, aunque no tendría que haber una diferencia entre canasta básica rural y urbana, porque al final es un mismo ser humano que debe de ingerir una cantidad específica de calorías, ¿no? Entonces, tenemos 22 productos, ¿sí? No, 23, versus, por ejemplo, Costa Rica, que tiene 52 productos, ¿sí? Y cuando tú ves los precios de la canasta básica de Costa Rica, ronda por los $370 aproximadamente. Y tú dices, sí, pues mucho mayor el precio de la canasta básica en Costa Rica a comparación a la nuestra. Sí, pero son 52 productos. Ellos te incluyen, por ejemplo, proteínas como el pescado, te incluyen más productos vegetales, fruta. Entonces, es más completa. Es más completa. Entonces, todos esos indicadores también es importante tomarlos en cuenta. Así que si hacemos el contraste con el salario mínimo, a priori o aparentemente, uno dice, no, es mucho mejor porque logro cubrir la canasta básica. Sí, pero la canasta básica alimenticia, no la canasta básica ampliada, que incluye otros elementos como lo que he dicho reiteradamente, productos de uso de higiene personal, el transporte, ¿no?, lo que tú pagas en el autobús para trasladarte, el combustible si utilizas vehículo. Todo eso va incluido. Vivienda, si tú arrendas vivienda o estás pagando la letra de tu casa, y así sucesivamente. Suministros, electricidad, internet, ahora con lo de la pandemia, como nos hemos visto, no digo forzados, sino que en la necesidad de mudarnos a la virtualidad de una manera masiva. Entonces todo eso es un incremento de tu presupuesto, ¿no? Y cuando ya empezás a calcular, ya decís, hombre, sí, hay un incremento del salario mínimo, pero no alcanza, ¿no? Una canasta básica ampliada, si la multiplica, anda por los $600 aproximadamente, ¿no? Una canasta básica ampliada, que es con la que en realidad debería tomarse como indicador. Para poder $600, pero ampliada en El Salvador. En El Salvador, sí, correcto. Claro, porque ahí tenés que incluir en la canasta básica ampliada el transporte, suministros, productos de uso personal, jabón, papel, etcétera, todo eso. Entonces ya cuando tú incorporas todo eso, bueno, las mascarillas, el alcohol gel, ahora con la pandemia, el alcohol gel y la mascarilla se volvieron artículos de uso
de uso cotidiano, de necesidad básica, porque tú no puedes andar sin mascarilla. Por tanto, de la canasta básica ampliada, ¿no? Tendría que estar, yo lo incluiría, ¿eh? Ahora con lo de la pandemia y la incertidumbre que no sabemos cuándo vamos a salir de esta situación tan complicada de la pandemia, yo incluiría las mascarillas, ¿sí? Mascarillas y alcohol gel. Entonces, todo eso incrementa. Y nuestra canasta nada más está adecuada para la canasta alimentaria, ¿no? Alimentaria, sí, es decir, la canasta básica alimenticia, comida, literalmente, ¿no? Es la que digamos, se encuentra reflejada, ¿no? Los datos que tú ves en la Digestive te refleja eso, ¿no? Habría que incorporarlo, ¿no? Y hacer una canasta básica ampliada general, no distinguir sector rural con sector urbano, porque ahorita hablar de sector rural y sector urbano de El Salvador, tomando en cuenta la densidad poblacional que tenemos, me parece que esa diferencia se va haciendo cada vez más mínima. Y yo te digo, para mí no debería existir ya zonas rurales y zonas urbanas, todo está bien concentrado, ¿no? La densidad poblacional ha crecido enormemente, ¿sí? Claro, decano. Y también avanzando con los temas y hablando también de precios, algo que yo quería tocar, ya que estamos a menos de un mes para que esto entre en vigencia, y creo que ya sabe de lo que le voy a preguntar, es respecto al famoso Bitcoin. Entonces, la gente como tal, al menos en este último mes o en estos últimos 2 meses, ha bajado como que la guardia respecto a preguntarse si en efecto la ley está muy bien estructurada o si hay algo por ahí que arreglar o algo que los obligue a aceptar los Bitcoin. ¿Es bueno que la gente haya bajado la guardia respecto a eso? ¿Será que ya lo entendió de la mejor manera? No, mira, la verdad acá es que hay que tocar quizá los desafíos, yo le llamo desafíos, ¿no? Porque al final son como retos que se presentan cuando se busca implementar algo innovador como el tema del Bitcoin. Uno de los desafíos más grandes para mí que todavía no se ha solventado y que va a ser algo que va a ser una dificultad bastante enorme es el tema de la conectividad. Entonces, habría que trabajar para que haya conectividad en todos lados para poder empezar a incorporar a la población si se busca implementar de manera efectiva, en la manera de lo posible, el Bitcoin. Hay una ley, ¿sí?, sobre el Bitcoin. Todavía no se ha mencionado el tema del reglamento de esa ley que regula el uso del Bitcoin. Se supone que el Banco Central de Reserva con la Superintendencia del Sistema Financiero tienen la tarea de elaborar este instrumento, ¿sí?, este reglamento que viene a dar una explicación más amplia, más clara, si queremos decirlo de esa manera, de la ley que actualmente se encuentra ya aprobada y que entraría en vigencia en septiembre, el 9 de septiembre, si falla el dato. Estamos a menos de un mes. Estamos a menos de un mes para que entre en vigencia. Eso por un lado. Lo otro también en el tema del Bitcoin, vuelvo a retomar el tema de la educación y cultura financiera. El Bitcoin es bastante volátil. Es decir, fíjate que yo, por ejemplo, hoy estaba revisando a cuánto estaba el Bitcoin, el precio, ¿no?, en la conversión a dólares. Rondaba por encima de los $45,000 un Bitcoin. Hace menos de un mes estaba por los $33,000. Entonces, tú ves la fluctuación que existe en este criptoactivo y es bastante grande. O sea, esa es una de las preocupaciones mayores. Y si tú no tenés educación y cultura financiera en materia de inversión, saber en qué momento invertir, saber en qué momento retirarse, difícilmente podrías como adaptar un activo digital de este tipo, ¿sí? Si no lo hacemos con la moneda de circulación como es el dólar, como lo que en su momento fue el colón, yo veo bien complicado de que se pueda hacer con el Bitcoin. Entonces yo por ahí veo 2 de los desafíos más grandes que podría presentar la población para poder utilizar el Bitcoin. ¿Será también con el famoso artículo 7, si no me equivoco, que se debe presionar para que se modifique, ya que el artículo 7 también obliga a las personas a que si usted ofrece un Bitcoin, usted debe aceptar esos Bitcoins? Sí, de hecho la ley te dice, bueno,
no te obliga a que tú pagues en Bitcoin. Lo que pasa es que si llega alguien y te dice, te voy a pagar en Bitcoin, tú tienes que aceptar el pago en Bitcoin. Digamos que van a estar circulando el dólar y el Bitcoin, ¿verdad? Cuando entre en vigencia la ley que regula el Bitcoin, van a estar ambos bueno, el activo digital y la moneda, ¿verdad? El dólar. Entonces habrá que ver cómo lo recibe la población cuando se tenga que enfrentar a esa situación que tú planteas, ¿no? Entonces yo ahí donde veo quizá los desafíos. Yo esperaría, y de hecho aquí es donde la academia se suma siempre a poder brindar apoyo y poder ver la manera de canalizar un trabajo articulado para buscarle alternativas y soluciones a este tipo de desafíos que va a enfrentar el gobierno en primera línea, porque los primeros que van a enfrentar esta situación van a ser la población y el gobierno, que es el que impulsó esta nueva ley y lo del Bitcoin, ¿no? O sea, yo creo que ahí es donde habrá que ver la forma de cómo se va depurando y buscando las mejores alternativas para la población en el transcurso del tiempo cuando ya entre en vigencia la ley Bitcoin en septiembre. Decano, ¿cuáles serían los efectos positivos y los efectos negativos de la entrada de esta nueva moneda? Mira, los efectos positivos que te brinda el Bitcoin son que no dependes de una entidad financiera, bueno, según lo que se maneja, y las comisiones son muy mínimas, ¿sí? Y aparte de eso también hay un grado bastante grande de independencia con respecto a la gestión, ¿no? de tu criptoactivo, que es el Bitcoin, y digamos que te desligas bastante de lo que es una entidad financiera. Eso es lo que lo vuelve atractivo y que también pues está virtualizado y no necesitas andar en físico, ¿no? Metálico, dinero. Ahora, ¿cuáles van a ser? Yo diría que no desventajas, sino, repito, desafíos, lo que he mencionado, la conectividad, el poder, digámoslo así, ver cómo se va a gestionar en aquellos casos de que yo tenga que recibir un pago en Bitcoin y yo, por ejemplo, en ese momento no tenga cómo recibirlo. La volatilidad del Bitcoin, es decir, yo puedo venir y recibo un pago en Bitcoins el día de hoy, viernes, y yo quiero cambiar ese pago en Bitcoins a dólares el día sábado, así como puede ser de que pueda obtener un margen de ganancia, así puedo tener un margen de pérdida. Entonces, esperar, ¿qué tanto puede esperar, por ejemplo, la población y decir, bueno, voy a esperar hasta que el Bitcoin suba un poquito y así hacer el cambio y obtener ahí un margen de ganancia? Tomando en cuenta de que el salvadoreño va saliendo ¿no? con sus obligaciones y con sus necesidades en el día a día, pues. Entonces yo ahí lo veo quizá bastante complicado. Lo veo complicado, pero repito, sería bastante bueno ver de qué forma se pudiera articular un trabajo en equipo con todos los sectores sociales, porque al final es un tema que nos interesa y nos afecta a todos, ¿verdad? Yo por ahí es donde veo, en resumen, ambas situaciones. Decano, vamos a continuar hablando de los temas de coyuntura, pero no sin antes ir a nuestra segunda pausa comercial, así que por favor, no nos cambien, que ya los esperamos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos.
Continuamos aquí en su programa Enfoque, donde estamos conversando con el decano de la Universidad Nueva San Salvador, Luis Samayoa. Estamos conversando temas de coyuntura, ya hemos hablado sobre qué ha pasado con el aumento al salario mínimo, qué está pasando también con respecto al Bitcoin, que estamos a menos de un mes que entra en vigencia, ¿no? Y ahora me gustaría saber su perspectiva respecto a algo que se ha venido comentando desde hace muchísimo tiempo, como es el tema de las pensiones, que en gobiernos pasados igual se presionó para que hubiera una reforma a esta ley de pensiones, pero al final no hubieron como que mayores modificaciones, o al menos no desde 1996, que fue la gran reforma que hubo. Entonces, para este caso, me encantaría saber ¿qué es lo que la población está pidiendo? Sí, se está pidiendo una reforma, pero específicamente, ¿qué es lo que pide la población de esta reforma? En realidad la población, por lo que se puede percibir, lo que siempre busca, y en el tema de pensiones, que es un tema yo siempre he dicho, un tema tan delicado y tan importante, porque al final son los ahorros de la gente que arduamente trabaja día con día, es asalariada y que, digamos, va ahorrando, ¿no?, sus cuantías, su dinero, mensualmente, cotizando. La preocupación quizá, o lo que demanda la población, es una buena gestión de las pensiones, es decir, que haya una pensión más digna, ¿no?, lo que le llamamos pensión digna. Para mí una pensión digna es una cuantía que permita a ese usuario, a ese pensionado, a esa pensionada, poder tener los recursos económicos suficientes para poder, digamos, adquirir los bienes y servicios necesarios para poder vivir, ¿sí? Y aquí podemos tomar, por ejemplo, el tema de la canasta básica nuevamente, porque está vinculado, porque si tú tenés una pensión demasiado baja y te das cuenta de que tú no puedes subsistir única y exclusivamente con una canasta básica de alimentos, es ahí donde tú te preguntas, bueno, hay que mejorar todavía, ¿no? Hay que mejorar las pensiones. Otra cosa que también la población exige es la transparencia de, digamos, las AFP en este caso, sobre el uso y, digamos, el manejo de esos recursos de los cotizantes. Me parece que eso es clave. El tema de transparencia, y eso lo digo para todos, ¿no? Me parece que si se aplica de manera correcta, si se cumple con transparencia, es un indicador fundamental para que haya credibilidad por parte de la población y se pueda tener un panorama más claro de cómo se encuentra la situación. Me parece que esos dos son indicadores básicos y necesidades que la población exige sí o sí actualmente. Decano, ¿tenemos la capacidad para poder proveer de una pensión digna? Actualmente habría que ver cómo están las finanzas, ¿no? Habría que ver cómo se encuentra el estado financiero, la sostenibilidad financiera del Estado, para valorar si es factible o no, ¿sí? No te puedo dar una respuesta, decir sí se puede o no se puede, ¿no? Habría que verlo, pero con lupa, para determinar si es viable o no, ¿verdad? O sea, no podría darte una respuesta certera, así de golpe, ¿no? Habría que ver cómo se encuentran las finanzas. En cuanto a la administración de las pensiones, ¿qué es lo que le conviene a El Salvador? Estamos hablando de mantener el sistema privado que actualmente tenemos, de convertirlo en mixto o de convertirlo en público. ¿Qué será lo que nos puede convenir más? Que lo que pasa es de que acá lo que sucede es que si independientemente tú tengas un ente contralor o un ente gestor que sea público, privado o mixto, si no existe voluntad y transparencia en el buen manejo, en una buena gestión, en este caso de comandar algo tan delicado y tan importante como es el tema de las pensiones, difícilmente vas a poder obtener resultados. Entonces, puede ser que dentro de esa propuesta de reformas se diga que sea un ente público el que lo regule, un ente mixto, ¿no? Que no estaría nada mal, pero repito, si no existe transparencia y claridad de la gestión que se va a realizar por este ente contralor, este ente administrativo, porque al final es una administración de recursos de la población,
la que se está haciendo, difícilmente vamos a poder tener resultados o mejoras continuas a lo largo del tiempo en este tema. Uh-huh. Como tal, ¿qué es lo que debería hacer al menos el Estado o el gobierno en turno para, si en caso no se puede dar una pensión digna, al menos no hasta esta fecha, no al menos con las condiciones económicas que existen, qué debería facilitar el gobierno en turno en cuanto a pensiones? Mira, yo creería que una de las cosas que podría ayudar para, digámoslo así, buscar una mejora en el tema de las pensiones es buscar que se incremente el número de cotizantes, buscar la manera de regularizar el sector informal para que toda esta gente que está en ese sector cotice y así también ir, digamos, mejorando esos ingresos que vaya cotizando los empleados, ¿no? La población, y así, digámoslo así, ir saneando en la manera de lo posible este problema que se ha presentado con la gestión de los recursos obtenidos a través de los cotizantes, ¿no? Las pensiones. Yo creería que eso podría ser de ayuda, el regularizar el sector informal para que todos estos sectores, ¿no? Que tienen mucha gente que está empleada ahí en el sector informal pueda cotizar, ¿no? Pueda cotizar, y al final también eso es un beneficio para ellos porque ellos están, digamos, preparando voy a hacer un poquito colocar ese colchoncito económico para que en un futuro se puedan jubilar y puedan tener un recurso económico digno, suficiente para poder ir sobrellevando su vida en general y digamos atendiendo sus necesidades como ser humano. Es eso. Realmente es una propuesta interesante lo que usted menciona en cuanto a poder regularizar el sector informal para que estas personas puedan comenzar a cotizar. Ahora también, ¿será que en gobiernos anteriores, y no estoy hablando precisamente del sector del órgano ejecutivo, sino también de las asambleas legislativas anteriores, ha habido muchísima falta de voluntad? O si se han hecho estudios en el pasado, ¿será que determinaron que aún no era prudente siquiera dialogar sobre una reforma de pensiones? Habría que ver si existen estudios exhaustivos en esa materia. Bueno, estudios sí hay, ¿no? Sí existen estudios, pero quizá para aclarar esto que acabo de decir, que esos estudios hayan sido proporcionados o solicitados por el legislativo, por el ejecutivo, y hayan sido considerados para buscar mejorar la situación, el sistema de pensiones, la ley de pensiones. Habría que ver, yo esperaría de que los funcionarios que están actualmente tanto en el legislativo como en el ejecutivo que tienen competencia en la materia puedan brindar información al respecto si se tienen esos insumos, y si no se tienen, solicitarlos, pedirlo, ¿no? Pedir el apoyo, ¿no? Así como de hecho, hace un par de semanas cuando hicieron la convocatoria para escuchar la opinión sobre el anteproyecto de la ley sobre recursos hídricos. Bueno, ese tipo de dinámicas son importantes y se agradece porque ahí la academia también puede sumarse, pero no basta únicamente con eso. También hay que tomar esos insumos y ver de qué forma se pueden incorporar para una mejora continua. A todas estas propuestas, la Universidad Nueva San Salvador ha podido contribuir también. En la parte de pensiones, nosotros donde nos enfocamos un poco en una investigación que hizo uno de nuestros catedráticos, que lastimosamente ya se jubiló, pero él estuvo, de hecho sacamos un artículo en conjunto, fue con el tema de la canasta básica de alimentos y haciendo el contraste con el salario mínimo, que en cierta medida el tema del precio de la canasta básica alimenticia es un indicador a tomar en consideración con la pensión, ¿no? Con lo que la persona va a recibir en concepto de pensión, ¿no? Esa pensión mínima que debe por ley estar establecida. Entonces, digamos que por ese lado sí hemos tratado de sumar esfuerzos, ¿verdad? Y también siempre hemos atendido las convocatorias, por lo menos en las que ha hecho el legislativo, como la que te comenté sobre el anteproyecto sobre ley sobre recursos hídricos. Atendimos la convocatoria, dimos nuestros puntos de vista, tanto de forma como de fondo, ¿no? Y así sucesivamente siempre hemos tratado de sumarnos a los esfuerzos y a las convocatorias que los órganos de Estado nos han hecho. Claro que sí, eso siempre lo hemos mantenido.
Excelente, decano. Y lo comento que ha llegado el momento de trasladarnos a nuestra última pausa comercial, así que por favor no nos cambien, que ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Y volvemos con su programa Enfoque, donde en esta mañana hemos conversado, seguimos conversando con el decano Luis Amayoa, decano de la Universidad Nueva San Salvador, donde los temas de coyuntura han estado bastante interesantes, y realmente algo que se ha estado hablando en todos estos días es precisamente sobre una posible reforma a diferentes artículos de nuestra Constitución. Entonces, en cuestiones sociales, decano, ¿qué es lo que se debe reformar en nuestra Constitución? ¿O qué es lo que debe permanecer en ella? Mira, para mí en la Constitución, más allá de lo que, hay que esperar a ver la propuesta que sea presentada por parte de la comisión ad hoc comandada por el señor vicepresidente Félix Ulloa a la Asamblea Legislativa, y ver cuál va a ser el contenido, cuál van a ser las reformas que ellos proponen con respecto a la Constitución. Para mí, una de las cosas que es importante es de que si se va a buscar reformar disposiciones legales que emanan de la Constitución, siempre hay que salvaguardar, por ejemplo, los derechos inherentes de la persona. Recordemos que el artículo 1 de la Constitución dice de que el origen y el fin del Estado es la persona humana. Entonces, eso lo que obliga al Estado, ¿sí?, es salvaguardar los derechos inherentes de la persona, es decir, los mismos derechos humanos que tiene la persona por naturaleza desde el momento de la concepción. Entonces, todo eso me parece que debe de tomarse en consideración en el sentido de que no se violente a través de una reforma constitucional. Hay que tener un gran cuidado. No es sencillo hacer una reforma en la Constitución de la República de El Salvador, simple y sencillamente porque jerárquicamente la Constitución de la República es la normativa que está por encima del resto de otros cuerpos legales. Por lo tanto, el hacer una reforma conlleva un estudio bastante minucioso. Y siempre, repito, el estudio socioeconómico, y eso aplica para todos los cuerpos normativos, el impacto que va a generar el reformar un inciso, una letra, una disposición, un artículo. Es que una palabrita puede cambiar muchas cosas. Entonces no es nada fácil, no es nada fácil, pero para mí lo importante, o de las cosas más importantes, repito, son que no se violenten los derechos inherentes de la persona humana, que se respete la democracia, y también si se toca algún articulado de la parte orgánica, y explico, la parte orgánica son las competencias que tienen los diversos órganos, tanto legislativo, órganos de Estado como ministerios, autónomas como Corte de Cuentas de la República, la Corte Suprema de Justicia, que es el otro órgano de Estado. Si se busca reformar en esa parte de la Constitución, repito, que no conlleve a que se pueda violentar algún derecho inherente, ¿no? Que no se violente lo que se conoce la parte dogmática de la Constitución, que es donde están los derechos y los deberes de la persona humana. Entonces, me parece que ahí tendría que enfocarse el esfuerzo, de tal manera de que si se busca mejorar el articulado, las disposiciones que emanan de la Constitución de la República, que se haga bien. Me parece que ahí son puntos claves que deben de considerar la comisión ad hoc y los que están involucrados en esto. Decano, qué interesante sus puntos de vista, y le comento que hemos llegado al final del programa. Ha sido un verdadero honor, un verdadero privilegio tenerlo nuevamente acá, que siempre es su casa. Muchas gracias. Gracias a ti y gracias siempre por brindarme este espacio, y a la audiencia por permitirme
también y por estar atentos a lo que este servidor pueda compartirles, y estamos para servirles. Claro que sí, un gusto estar con ustedes. Encantado, decano. Y nosotros hemos llegado al final de su programa. Gracias por habernos acompañado, y recuerde siempre tomar las medidas de bioseguridad. Así que nos vemos en un siguiente programa, acá en Enfoque. ¡Feliz día! Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos.